La criminología es la ciencia que estudia al individuo que cometió un crimen, sus razones, causas y explicación de dicho comportamiento antisocial. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que abarca las áreas del conocimiento como la antropología, la biología, la psicología y la sociología. Los elementos de la criminología son el delito, la pena y el delincuente. Un delito es una infracción o una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. El delincuente es la persona física que lleva a cabo una conducta delictiva, pero también es la persona jurídica o moral. Puede serlo. Antiguamente existió la llamada pena de efigie. Era cuando se hacía un muñeco que ocupaba el lugar del delincuente, muñeco que era colgado o quemado. La pena es el medio con el que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. Por ello, el derecho que regula los delitos se denomina habitualmente derecho penal. La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso al individuo responsable de la comisión de un delito. Los elementos de la criminología también lo podemos conocer como los factores. Existe el factor desencadenante, que es la razón última exógena que lleva el delito. El factor facilitante, que son los fenómenos que ayudan a la consumación del ilícito, opera como circunstancia especial. La noche, la indefensión, la aportación de armas, etc. El factor B predisponente es el potencial criminógeno del individuo que facilita el delito, según su mayor o menor grado. Los factores criminógenos son los elementos que, sumados, contribuyen a una determinación del resultado criminal, lo que constituyen factores endógenos y exógenos. Esto es a nivel general, es decir, se tiene un conjunto de factores que pueden ser considerados como criminógenos, pero no todos van a influir de la misma manera en todas las personas. Por eso, se clasifican los factores, pero en cada individuo serán distintos. Los factores que afectan a nivel individual en un sujeto en particular son llamados factores causales criminógenos. Factores de protección de la violencia. Es el conjunto de condiciones internas o externas al individuo, cuya existencia reduce la posibilidad de que se ejecuten acciones que violenten de alguna manera a las demás personas. Los factores de riesgo de la violencia se entienden por factores de riesgo de la violencia todas aquellas condiciones sociales, biológicas o psicológicas que, estando presentes en cantidades suficientes, favorecen la posibilidad de que se realicen conductas violentas hacia las personas o los objetos. Los factores exógenos físicos son los que se refieren al ambiente natural, que son el clima, la lluvia, el calor, frío, humedad, etc. Y los ambientes artificiales formados por el ser humano son el barrio, la vivienda, los medios de comunicación, etc. Los factores endógenos o somáticos son endógenos los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior, produciendo ciertos resultados. Existe la relación entre la actividad del organismo con las conductas antisociales. El crimen en Venezuela es un problema generalizado que afecta a todo el país y a cada región también. Venezuela se clasifica como una de las naciones más hostiles y peligrosas del mundo, según las declaraciones de Gallup en 2013, en donde las Naciones Unidas expone que este tipo de problemas se debe a la mala situación política y económica del país. La tasa de homicidios es también una de las más altas del mundo, superando incluso a la de países como Colombia, México o Brasil. El Código Penal venezolano los agrupa en diversas formas como son homicidio, lesiones personales, el aborto provocado, el abandono de niños o de personas incapaces de proveer a su integridad o a la salud, el abuso, la difamación e injuria. En Venezuela también es un país de importancia para las rutas de tráfico de las drogas, como son la cocaína colombiana, la marihuana y otras drogas que transitan por Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. En la parte colateral de la última diapositiva se encuentra establecido un mapa que establece las bandas delictivas más peligrosas del país, que están enmarcadas de color rojo.
La criminología, según von List y Mesmer, la define como la ciencia que tiene por objeto la indagación de la etiología criminal. Y para culminar, con las palabras del filósofo Sócrates, el delito es mejor sufrirlo que perpetrarlo.